Todas las emociones que Dios nos ha dado son, en cierta manera, para prevención, para protección. Pero cuando se salen de ese dominio, que yo puedo dominar a las emociones, y se sale de ese límite, y comienzan las emociones a manejarnos a nosotras, a controlar nuestra voluntad, nuestro comportamiento, ahí es donde está el problema. Porque vamos a hablar hoy del temor, de ese temor que muchas veces nos paraliza, nos estanca, no nos deja avanzar, y esto no está bien. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para superar ese temor? Cuando la emoción puede ser buena, cuando en algún momento tomamos acción frente a algún peligro. Entonces nos están diciendo que hay un peligro, tenemos miedo y dejamos de hacer muchas cosas para evitar algún accidente, para prevenir alguna catástrofe. Entonces eso es bueno. Pero muchas veces hay que identificar de dónde viene el temor. Y el temor por lo general viene de atrás, viene de los pequeños años, de los años de nuestra niñez, en donde nos han enseñado a tener miedo por muchas cosas, por muchas cosas. Las mismas mamás, autoridades, padres se han encargado de tener miedo a ciertos animales, a la oscuridad, a los rayos, a la lluvia, a cosas que vemos, por ejemplo, en la televisión, de accidentes, de temblores, de incendios, y el niño va absorbiendo lo que ve, lo va absorbiendo, y si mi mamá le tiene temor a eso, pues yo también le tengo temor a eso, porque es algo que el niño inconscientemente va absorbiendo, va involucrando en su mente, de que esas son las cosas que hay que temer, esas son las cosas donde hay que sentir cierta prevención. Pero entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo ya de adultos, cómo de adultos ya podemos manejar eso y superarlo de tal forma que no nos domine, no nos paralice y lleguemos a un nivel? Porque una cosa es el temor y otra cosa es el pánico. Llegar a ese nivel de pánico donde nos paralizamos y no somos capaces de hacer absolutamente nada. Hay personas que viven preocupadas, ansiosas, angustiadas, con una mentalidad de que siempre va a ocurrir algo malo, de que algo va a pasar, de que todo va a ser malo, de que qué miedo, qué susto, de que me voy a enfermar, de que me voy a morir, de que me va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, esa mentalidad no nos deja producir, no nos deja vivir bien, en paz, tranquilas, relajadas. Entonces, tenemos un Dios grande, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y Él es nuestra paz, y Él es el que nos da el amor, el poder y el dominio propio para manejar nuestra realidad frente al pánico, frente al miedo, frente a todas situaciones. Entonces, la raíz del miedo es esa experiencia que yo tuve en un pasado, donde de una u otra manera, insisto, que pudo producir en mí parálisis, susto, cautela, miedo, pero ya, o sea, eso ya pasó, tengo que superarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, de niña casi me ahogo en una piscina y no vuelvo a tocar una piscina, no vuelvo a tocar el agua, no vuelvo a tener la sensación de lo que es una piscina, pues me quedé con ese miedo de mi infancia y no lo superé. Las personas que casi se ahogan en el mar, entonces no vuelven a tocar el mar, no vuelven a ir a la playa, o sea, se están estancando. Y ahí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta qué miedos tienen desde su niñez, que ahora están estancados, que ahora están siendo obstaculizados por la emoción. Entonces no los han dejado avanzar.
El miedo no los deja, el miedo los controla, el miedo los manipula. Entonces hay que seguir adelante, hay que saber que tenemos un Dios que tiene el control, un Dios que es el Dios absoluto de amor, de poder, de dominio propio. Insisto mucho en esa parte porque así es. Dios todo el tiempo nos está diciendo, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, nada te va a pasar. ¿Qué tipo de poder hay más poderoso que el Dios todopoderoso que tenemos nosotros? ¿Qué es más fuerte que el amor de Dios? Si el amor de Dios lo puede todo. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la soberanía y el control de Dios, sabemos que estamos en las mejores manos, podemos estar tranquilos, que nada malo nos va a pasar, que todo está bajo control, que Dios nos protege, que Dios nos cubre, que Dios nos sana, que Dios nos salva, que Dios está al frente de nosotros. Cuando nosotros no sabemos eso, es donde siempre nos vamos a sentir solas, desprotegidas, incapaces de hacer algo. Entonces aquí es un miedo muchas veces a lo desconocido, un miedo a qué va a pasar, esa incertidumbre de dónde estará Dios, dónde está Dios. Y Dios nos dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Ahora, yo tengo que saber que Dios está conmigo. Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Yo tengo aquí algunos versículos que me gustaría leérselos para que ustedes tengan memoria y comiencen a repetir en su mente y en su corazón cuáles son esos versículos donde Dios nos dice, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, yo siempre estoy contigo, yo no te voy a abandonar. Si tú crees en mí, yo seguiré contigo siempre, siempre, siempre. Es cuestión de fe, es cuestión de confianza, es cuestión de seguridad de que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, cualquier susto, miedo, temor que tengas, ¿sí? Entonces, es un proceso de confianza, de confiar en Dios, es un proceso donde vemos la mano de Dios soberana puesta en nuestra vida. Entonces, me gustaría decirles en Isaías 41, y quiero revisar con ustedes Isaías 41. Aquí está. Vamos a leer el versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay varios puntos aquí. No temas, o sea, es un mandamiento, no temas. O sea, si yo sé que tengo un Dios grande, poderoso, que es el más grande de todo, el Dios del dueño del oro, la plata, del creador del universo, y me está diciendo no temas, eso hay que obedecer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando estamos con Él y Él está con nosotros, ¿por qué estás preocupado? No te angusties, dice, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, dice. Y dice, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Tenemos todo con Él. No te preocupes, no te afanes, no te angusties, no temas. Porque estando con Él lo tenemos todo. Tenemos su fortaleza, su poder, su amor, su compañía, su protección. ¿Quieres algo más? Entonces, fuera temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hay que tener dominio propio, hay que tener amor, hay que tener fe y poder. Ese poder nos lo da el Señor Jesucristo, porque Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que tenemos ese poder, es en Cristo que tenemos esa fortaleza. Hay otra palabra que quiero decirles en Isaías, en Efesios. En Efesios 4, en Efesios 1:19. Efesios 1:19. Nos dice el Señor lo siguiente.
Es tan hermoso leer la palabra de Dios porque nos reconforta, nos levanta, y cuando nosotros creemos que lo que Él dice es verdad, porque lo que Él dice es verdad, Él no miente, nos sentimos completamente seguros. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, cuán incomparable es la grandeza de su poder. Está hablando del poder de Dios, que está a favor de nosotros, los que creemos, de los que creemos en Él. Todo es cuestión de fe, de creer en Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima, oigan esto, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Dios tiene el poder de todo, sobre todo, por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio. Hay personas que le tienen miedo a qué va a pasar, qué va a pasar en la parte política, en la parte social, en la parte económica, qué va a pasar. Y ese es el miedo y el terror y el temor y el pánico que no los dejan vivir, no los dejan dormir tranquilos, no los dejan disfrutar el día a día, pensando qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con la sociedad, qué va a pasar con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué va a pasar? Dios tiene el control y Dios sabe lo que va a pasar, y Dios tiene más poder que cualquier otra persona. Entonces, descansemos en paz. Descansemos en paz, recordando siempre la palabra de Dios, porque Dios tiene el control. No se les olvide, no se les olvide. Y les quiero leer por último el Salmo 23, 4. El Salmo 23, 4 también nos reconforta porque nos habla de su compañía, de su protección, y nos dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aquí es ya una seguridad de mí misma sobre quién es Dios, quién está conmigo. Yo no estoy sola. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi poder, porque no se mueve una hoja del árbol sin que Dios lo quiera, sin que Dios dé el permiso. Entonces es saber y conocer quién es Dios. Y Dios, tenlo por seguro, que es más poderoso que cualquier hombre en este mundo. Hay personas que le tienen miedo a los hombres. Hay personas que le tienen temor a los hombres. Y en eso hay una palabra fundamental. Vamos a leer Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice lo siguiente. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres resulta una trampa. Es una trampa tener miedo a los hombres. El hombre es un ser mortal, es una criatura, si es criatura de Dios o es un hijo de Dios, no hay que temerle. Es un ser humano de carne y hueso, igual que tú. Entonces, temerle a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Yo confío en el Señor, así que saldré bien librada. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé qué puede hacer mi Dios. Yo sé a quién he puesto mi confianza. Quien tiene el dominio de mi vida es Dios, nadie más. Ni ningún hombre puede controlar tu vida, solo Dios. Entrégale tu vida a Dios para que descanses tranquila. Entonces miremos Isaías 51. Hay mucha palabra de Dios acerca del temor, porque es una emoción que
es tan sutil que muchas veces las personas dejan de hacer muchas cosas por temor. Y Dios les está diciendo, vayan, hagan, yo estoy contigo. Y no, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo no soy capaz, yo eso no lo hago. ¿Qué va a pasar? No, ¿y qué tal qué? Y supón que, o sea, suposiciones, creencias falsas, en lugar de creer que Dios es todopoderoso. En 41:12 les dije, ¿no? Dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Es clarísimo lo que Dios nos dice. No tengas miedo de la gente, no tengas miedo del hombre, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo de la situación política, social, económica, no tengas miedo. Confía en Dios, porque Él es el dueño de absolutamente todo, el dueño de tu vida es. Entonces, miremos Romanos 8:35. Y la palabra, ¿saben qué significa la palabra de Dios? Alimento espiritual. Tú te alimentas espiritualmente y de esa manera llega a tu alma, a tus pensamientos, a tus emociones y voluntad, llega esa palabra como un bálsamo, donde todos tus pensamientos negativos y todo el bombardeo de los medios de comunicación que están hablando de desastres, la palabra de Dios es ese bálsamo que dice, wow, tranquila, yo sé con quién estoy. Entonces, aunque el mundo diga muchas cosas, Dios dice otras cosas, ¿y a quién le creo? ¿Al mundo o a Dios? Créele a Dios y saldrás bien librada. ¿Ves? Porque dice en Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién piensas que nos puede apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Jesucristo dio la vida por ti, por amor, porque te ama. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces fíjense que el temor, lo opuesto al temor es el amor. Tenemos el amor de Dios. Teniendo amor, echa fuera todo temor. Y eso lo dice el Señor en Primera de Juan. Voy a leerles Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Fíjense bien, en el amor no hay temor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo relaciona una cosa con la otra? Si tengo temor, no tengo amor. Si tengo amor, no tengo temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. Tenemos que ir caminando de la mano de Dios, que Él nos enseña lo que es el verdadero amor. El amor no es una emoción, el amor es Dios. Dios es amor, por lo tanto es espiritual, porque los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. No es mental, no es emocional, no es, como dicen por ahí, una energía. No, es Dios, es amor, es espiritual. Entonces, donde está el amor perfecto, ahí no hay temor, no es emocional. Y vemos en Filipenses, quiero que vayamos a Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 nos dice, todo, ¿oyeron? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
y todo es todo. No, unas cosas sí, otras cosas no, porque es que hay unas cosas más difíciles que otras. No, es todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Volvemos otra vez. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso está en la palabra de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, y quiero leerlos otra vez, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo. Sino que eso me lo sé de memoria. Porque es que a la palabra de Dios hay que aprenderla de memoria. O sea, hay que memorizarla. Pero al mismo tiempo que lo estamos memorizando, hay que vivirla. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es para vivirla, no es para recitarla y me sé este versículo y me sé este otro. No, es para vivirla. Y vivirla es porque Dios es vida, porque Cristo es vida, porque Cristo vivió por mí, Cristo resucitó por mí. Entonces, cuando dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué timidez dice acá? Porque la timidez es temor. Si ustedes se dan cuenta, un niño que anda detrás de la mamá, mami, no, ay, es que el niño es tímido, el niño no habla porque es tímido, el niño no baila porque es tímido, el niño no canta porque es tímido, el niño no hace muchas cosas porque es tímido. Eso es temor. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, es pedirle a Dios, Señor, rompe en 1000 pedazos todo temor que yo tenga en mi vida, todo temor que yo haya sembrado o que me hayan sembrado en mi niñez y que todavía conservo como si fuera parte de mi personalidad, parte de mí, donde yo no puedo superar, porque todo temor es roto en el nombre de Cristo Jesús, para que Él reemplace ese temor por amor, por poder y por dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Dios es soberano y Dios es mi papá, mi amigo, mi consejero, todo. Él es todo para mí. Entonces, espero que con esto hayamos resuelto muchas dudas acerca del temor, porque siguen las personas teniendo miedo. Y Dios nos ha dicho aquí, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué? Si yo estoy contigo, ¿o no lo crees? Porque cuando a mí me dicen algo y yo lo creo, pues confío. Si a mí me dice Dios, yo estoy aquí en tu casa, tranquila, tú no estás sola, y de pronto, sí, estoy sola porque no hay nadie conmigo acá, y empiezo a sentir que mi corazón palpita, que oigo ruidos, que quién será, que ay, qué angustia, y yo sin nadie y yo sola. Pero si Dios te dijo que no estabas sola, que Él está contigo, entonces es cuestión de fe, de creer en quién es Dios. Dios es poderoso, Dios está contigo, Dios no te ha dejado, y comienza a vivir una vida en paz, alegre, feliz, en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y si todavía no lo tienes en tu corazón, Él está ahí a la puerta y llama. Él nos dice aquí en Apocalipsis 3, nos dice que Él está ahí a la puerta y llama, que si alguno oye su voz, abre la puerta, recíbelo para que Él pueda entrar confiadamente, cenar contigo, y tú creas que Él está ahí.
Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Lo único que tienes que decir es: Señor Jesucristo, yo confío y confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que tú naciste de una virgen, que tú moriste por mis pecados en la cruz, que tú resucitaste al tercer día y que me llamaste para perdonarme, para apartarme de toda maldad, limpiarme de todo pecado y para darme vida eterna, vida nueva, vida abundante. Yo en este momento te doy gracias, Señor, porque abro las puertas de mi corazón y quiero recibirte como único Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús yo quiero, Padre Santo, entregarte todos mis temores, todos, ya sea el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo a casarme, el miedo a no casarme, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte de un ser querido, el miedo a un accidente, el miedo a perder la mente, el miedo a sufrir algún accidente, el miedo a los animales, el miedo a las tormentas, el miedo a los fracasos, el miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo, el miedo a la pobreza, el miedo a todos los miedos que puedan haber. Señor, yo quiero entregártelo a ti. Yo quiero tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón lleno de tu presencia, un corazón donde tú tomes el dominio, donde tú tengas el control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi voluntad. Y quiero hoy hacer tu voluntad. Yo quiero hoy entregarte mi corazón, entregarte mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, para tranquilizarme y vivir en paz. Quiero conocer de tu amor. Quiero saber que eres tú, Padre Celestial, el dueño de mi ser. En este momento, si usted hace esa oración, Jesucristo entra a tu corazón y en este instante te cuento que hay fiesta en el cielo, que Dios está haciendo fiesta porque hay una hija más en su reino. Este reino no nos pertenece, a nosotros nos pertenece el reino de Dios. Como hijos de Él, pasas de ser criatura a ser hija de Dios. Y como hija de Dios, Dios nos dice que somos embajadores de Cristo y ciudadanos del cielo. Bienvenida a este reino de Dios, donde Dios siempre cumple su palabra, donde nunca te abandonará, nunca te dejará y siempre estará contigo. Que estés muy bien y hasta pronto.